Pero antes de eso vamos a recordarnos un poquito de la clase pasada que estudiamos la historia clínica, ¿verdad? La segunda parte de la historia clínica, donde vimos sobre todo los motivos de consulta más frecuentes en cirugía. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué entienden por motivo de consulta según la clase pasada? ¿Qué era un motivo de consulta? Que leva o paciente a procurar ajuda médica. Ajá, por la que la paciente va a procurar una ayuda. Pero ¿cómo fue que definimos motivo de consulta? Sintoma que o paciente dá mais importância, que a gente fala do paciente. Exactamente. ¿Puede ser uno nomás? ¿Un síntoma nada más? ¿O puede ser más? Puede ser uno o más de un síntoma a lo cual la paciente o el paciente le da importancia o jerarquiza y por lo cual eso le motiva a ir a consultar. Eso es lo que dijimos que era como motivo de consulta. Y que cuando viene de otro centro ya con diagnóstico, ya con eso nos quedamos ya o tenemos que hacer nuestra propia historia clínica. ¿Cómo? Ajá. Tenemos que hacer nuestro propio interrogatorio, examen físico y tratar de llegar a nuestra propia presunción diagnóstica. A pesar de que venga ya remitido de otro centro, que se haya evaluado yo por otro médico, igual nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia clínica. Por eso es que es algo rutinario la historia clínica. Entonces, eso es más o menos lo que estudiamos la semana pasada. Vimos lo que es el examen físico, las partes del examen físico, o los pasos que lleva el examen físico, dentro de lo cual vimos la inspección, palpación, la auscultación y la percusión. Entonces estudiamos que la inspección se realiza desde que entra el paciente a la consulta, ¿verdad? Y no solamente cuando está ahí en la camilla. Inicia desde que entra a la consulta, continúa durante el interrogatorio y finaliza ya con el examen físico propiamente dicho en la camilla. Y en una parte de la auscultación, en el abdomen sobre todo, la auscultación se hace solamente en un lugar. ¿En qué lugar se hace? ¿En un solo lugar del abdomen se hace, sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Dónde se puede hacer? En todo el abdomen. Ajá. ¿Y dónde es que se ausculta mejor? ¿En la? Ajá, ¿y dónde queda eso? ¿Qué parte del abdomen? El lado derecho, la fosa ilíaca derecha se llama. Exactamente. Está bien. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 2. Vamos a ver como tema infecciones en cirugía, las más frecuentes. Me imagino que ya ustedes saben lo que quiere decir una infección, ¿verdad? Vamos a tener como competencia definir la infección en cirugía. Están las infecciones generales, pero nosotros vamos a ver más de las infecciones que afectan en una cirugía o que requiere de una intervención quirúrgica. Conocer los diferentes tipos de infecciones en cirugía, comprender la importancia de las normas de asepsia y antisepsia, reconocer las infecciones en los pacientes quirúrgicos, cuáles serían las infecciones más frecuentes. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar definiendo qué es infección en cirugía. Corresponde al conjunto de cuadros anatomoclínicos resultantes de la invasión del organismo por bacterias, hongos, virus, que determinan procesos inflamatorios localizados o generalizados y que son pasibles casi siempre de un tratamiento combinado médico-quirúrgico. ¿Por qué casi siempre? Porque vamos a ver que algunos no requieren de un tratamiento quirúrgico como tal para resolver su infección, pero la mayoría sí, es una combinación médico-quirúrgica. ¿Por qué médico-quirúrgico? Porque va a requerir de un tratamiento médico que es de medicamentos, va a necesitar antibiótico, terapia y más un proceder quirúrgico que como la incisión, la punción, drenar un acceso, por ejemplo, ese procedimiento quirúrgico para poder llegar a su resolución. Hay una
terminología o una palabra en cirugía que se habla mucho de sitio quirúrgico. Entonces es importante definir bien qué quiere decir un sitio quirúrgico, porque muchas veces pasa que se hace una cirugía, después viene infectado, viene con una infección el paciente y ya se le echa la culpa directamente a la cirugía. Dicen que es una complicación de la cirugía y por eso tenemos que determinar bien dónde es o qué parte tiene que afectar para poder nosotros decir que es del sitio quirúrgico que está la infección. También tiene que ver el tiempo, hay que ver en cuánto tiempo después de una cirugía podemos considerar que la infección se trata de una infección quirúrgica. El sitio quirúrgico, por lo tanto, es el lugar anatómico que involucra la intervención quirúrgica desde la incisión en la piel hasta el órgano y los tejidos vecinos donde se efectúa la cirugía propiamente dicha. Esa parte, esa zona que se manipula, por así decirlo, es la que vamos a detallar como sitio quirúrgico. Desde la piel, de la incisión que abrimos, más los órganos que tocamos, por ejemplo, hacemos una apendicectomía, cortamos la piel en la fosa ilíaca derecha, el tejido celular subcutáneo, cortamos aponeurosis, músculo, peritoneo y entramos a la cavidad, entramos acá adentro, abrimos todo ese techo y entramos acá. Y empezamos a manipular a este grupo de órganos, pero los órganos que están en ese grupo no se tocan. Entonces, esta zona que se manipuló, ese es del sitio quirúrgico todavía. Si llega después de una cirugía y viene con una infección de ese grupo de órganos, no es más del sitio quirúrgico. Es solamente lo que le corresponde a este grupo, ¿entienden? Entonces, más o menos, eso es lo que es sitio quirúrgico. Desde la piel hasta dentro de la cavidad, los órganos y tejidos vecinos que se van a manipular durante la cirugía, que pueden contaminarse y por lo tanto infectarse. Entonces de ahí que el sitio quirúrgico, por las infecciones del sitio quirúrgico, lo vamos a dividir o vamos a clasificarlo en incisionales y en en la zona de órganos y cavidades, de la piel, el tejido celular subcutáneo, músculo, todo eso, y más aparte los órganos y las cavidades, dentro ya de la cavidad peritoneal en este caso. Las incisionales a su vez vamos a tener que dividirlos en superficiales y profundos, pero sin llegar todavía a la cavidad. ¿Por qué superficial y profundo? Porque la incisión tiene por capas, vamos a ir profundizando así como les dije, piel, tejido celular subcutáneo, son varias capas, hasta llegar a entrar a la cavidad, hasta el peritoneo, que es la última capa que tenemos que abrir. Hasta ahí se divide superficial y profunda. Ya una vez que se abre el peritoneo, ya estamos dentro de los órganos o cavidades. Entonces la superficial es cuando me afecta la piel y el tejido celular subcutáneo. Hay algunos pacientes que abrimos piel y es un hueco hondo, profundo, y no es eso lo que determina la profundidad o la superficialidad. Igual sigue siendo superficial, sino que hay pacientes que son gorditos, tienen tejido celular subcutáneo bastante amplio. Cuando abre la piel es un hueco bastante profundo que hay desde la piel hasta llegar al músculo nada más. Entonces tiene una capa de grasa así. Hay otros que abre piel y ya está el músculo ahí, bien superficial. Entonces, si se afecta esa piel y esa grasa, sin importar el grosor que tenga la grasa, es una infección del sitio quirúrgico incisional superficial, porque afecta solamente la piel y la grasita que está abajo de la piel. Después, si ya es un poquito más para abajo, ya la infección ya me afecta la aponeurosis y el plano muscular, o sea, ya me está haciendo una fascitis, que es la infección ya de la fascia, que es la capa que cubre, o la aponeurosis que cubre al músculo y que le da la fuerza, ya ahí es una infección incisional profunda. O el músculo está afectado ya. El músculo y la aponeurosis también íntimamente relacionados, por lo tanto casi siempre se afectan los dos. Hasta ahí es incisional, todavía no entramos a la cavidad. La herida puede estar infectada, está lleno de pus, abrimos la piel, le quitamos los puntos que tenía, está profundo, pero no llega a entrar a la cavidad.
Hasta ahí es incisional. Ya a veces la piel, tejido celular subcutáneo, no pasa nada, está normal, está sano, incluso cicatrizó, pero el paciente viene con fiebre, viene con diarrea, viene con malestar general, dolor abdominal, se le hace una ecografía y hay pus adentro de la cavidad peritoneal, en el saco de Douglas, y entonces ahí ya estamos hablando de una infección del sitio quirúrgico, de la zona de órganos y cavidades, que es cualquier sitio anatómico distinto a la incisional que haya sido abierto o manipulado durante el acto quirúrgico. Operamos apendicitis, manipulamos ahí el ciego, intestino delgado, la última parte del intestino delgado, el epiplom, y eso es lo que está infectado, ahí es donde está el pus. Entonces la infección es de órganos y cavidades. Infección del sitio quirúrgico de órganos y cavidades. ¿Qué tipo? Un absceso, una peritonitis generalizada, ya depende de lo que tenga el paciente después. Pero para decir que es una infección del sitio quirúrgico, aparte de que tiene que afectarme toda esta zona nada más, también tiene que ver el tiempo. Y es un tiempo no mayor a 30 días después de la cirugía. Si ya pasó 30 días desde la cirugía y viene con una infección en la piel, en el mismo sitio de la herida o en la cavidad, ya no tiene nada que ver con la cirugía. O sea, no es una infección del sitio quirúrgico. Una infección nueva que apareció, pero no fue por contaminación de la cirugía. ¿Entienden? O sea, si ya llegan más de 30 días, ya no es una infección del sitio quirúrgico, no es una complicación de la cirugía. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Bueno, si no me entienden, me dicen. Entonces, de acuerdo a las probabilidades o el porcentaje de que se pueda llegar a infectar una herida quirúrgica, por supuesto, de acuerdo a eso se clasifican las heridas en 4 tipos o 4 clases. Y de acuerdo a esto ya el cirujano más o menos sabe ya qué riesgo tiene de que se le infecte su herida. Por más que yo hago bien la cirugía, opero con todas las normas de asepsia y antisepsia, no contamino nada en mi quirófano, todo bien, pero igual hay un riesgo de que se me infecte la herida. Yo sé que lo más probable es que se me va a infectar esa herida, y por más que le ponga antibiótico y todo eso. Y de acuerdo a eso es la clasificación de las heridas quirúrgicas. ¿Está bien? De ahí tenemos la clase 1 o herida tipo 1, que es la limpia, que es esa cirugía normal que vamos a afectar solamente piel, tejido celular subcutáneo. No abrimos cavidades ni órganos, o incluso podemos llegar a abrir dentro de la cavidad peritoneal, pero no cortamos ningún asa intestinal, no cortamos vía biliar, no cortamos vía urinaria, que son tractos que normalmente tienen bacterias dentro. El intestino, por ejemplo, está lleno de bacterias, pero es normal que esté ahí. Mientras uno no lo toca, no lo manipula, no hay una translocación, no me produce ninguna infección. Ellos viven ahí. Pero si uno entra, lo abre, se abre el intestino y cae un poquito de contenido a la cavidad peritoneal, ahí ya ese ya no es más su lugar y empieza a proliferar la bacteria y empieza a producir la infección. Entonces, vamos a sacar un lunar, un quiste sebáceo, vamos a operar una hernia, que la hernia generalmente es abrir el pie, el tejido celular subcutáneo, disecamos el saco, no abrimos intestino. Entonces esas son las cirugías limpias, clase 1, tipo 1, que tiene un riesgo de 1 a 4% de que se infecta. Hay riesgo, pero bajito. O sea, cada vez que uno manipula la piel, hace una herida, ya hay riesgo de que se infecte, porque normalmente en la piel tenemos bacterias, y esas bacterias al cortar la piel entran y ya empiezan a proliferar y pueden infectar. Eso ya depende ya después también de la defensa del organismo que tenga, la inmunidad que tenga nuestro paciente, que tiene que estar bien nutrido, toda una serie de cosas. Pero ya hay riesgo, igual puede infectarnos, pero es bajo. Incluso con esas cirugías hay literatura o hay autores que dicen que no hace falta utilizar antibiótico terapia ni profiláctico, solamente se opera, se va el paciente, no pasa nada. Hay otros que sí recomiendan utilizar prequirúrgico 30 minutos antes de la incisión y una dosis, máximo 2 dosis. Terminó con eso.
y el riesgo de que se infecte es muy bajo. Depende mucho también, como le digo, del paciente. Si ve a un paciente que es desnutrido, inmunodeprimido, mal cuidado o obeso, eso tiene más riesgo, es diabético, tiene más riesgo de infectarse, por más que tu cirugía sea limpia, pues sería bueno igual poner un tratamiento profiláctico. Una hernia, por ejemplo, como les dije, es una cirugía limpia, pero ¿qué pasa con la hernia? Hay otros, entra en un subtipo de cirugía limpia y algunos incluso lo incluyen en la clase 2, que es la limpia contaminada. Porque en la hernia, en la actualidad, o sea, ya hace mucho ya, lo que más se usa es, o se hace, es que se pone un material protésico, que es la malla o la tela esa que se utiliza para cubrir el defecto herniario. Eso antiguamente no existía, antes era rafia, nada más se suturaba todo y terminaba. Entonces después se inventaron las mallas, y las mallas, por más que vienen con un material que no es agresivo, es estéril, viene esterilizado, viene bien sellado, a la hora de manipular uno se cambian los guantes, o sea, se toma una serie de medidas para que no se infecte. Y por más estéril que está ese material, igual al poner ahí, contacta con sangre, ya actúa como un cuerpo extraño. Y entonces al haber cuerpo extraño, es algo que no es normal para el organismo, y el organismo empieza a reaccionar y produce reacción inflamatoria, más allá de lo normal. Entonces reacciona más. Y al haber reacción inflamatoria, ¿qué va? Van todas las células de la inflamación, la interleuquina, los macrófagos, los fagocitosis, todos van ahí, y con ellos, ¿quiénes van también? De curioso, de chismoso, van las bacterias, porque hay bacterias normalmente en todas partes. Entonces van y proliferan también y pueden infectar. O sea, hay un poco más de riesgo cuando ya uno pone una malla o un material protésico, cualquier tipo que sea. Yo hablo de la malla porque es lo que más yo uso en cirugía, pero hay otras prótesis, en el corazón, en varios lugares se puede utilizar prótesis. O sea, lo que quiero decir es que al poner un material, un cuerpo extraño, hay más riesgo de infectarse. Entonces, ahí entra en una clase 1A, o algunos lo mete directamente en la clase 2, o limpia contaminada, que es la cirugía que está limpia, pero contaminamos nosotros utilizando precisamente un material protésico, o abrimos un tracto, ya sea el tracto digestivo, vía biliar, abrimos un conducto que, por más que sea controlado, por ejemplo, la colecistectomía. La colecistectomía, la única manera de quitar la vesícula es cortando el conducto biliar. Por más que nosotros ponemos clic, o ligamos, ponemos hilo, y tenemos una serie de precauciones, igual ya abrimos allá dentro de la cavidad. No hay manera de quitar sin abrir eso, sin cortar eso. Y al cortar, siempre va a caer por lo menos microgoteras microscópicas que caen a la cavidad peritoneal, y ahí se contamina el ambiente y hay más riesgo de que se infecte la herida. Una apendicectomía, por ejemplo, una apendicectomía, vamos a suponer que es una apéndice normal, que se hace profiláctico nada más, o está iniciando recién el cuadro apendicular, el cuadro infeccioso, y nosotros cortamos ese apéndice, por más que ponemos ligadura, ponemos compresas, tapamos todo para evitar que caiga contenido dentro de la cavidad. Igual siempre se contamina un poquito, se corta porque estamos abriendo el tubo digestivo, y entonces estamos contaminando nuestro ambiente, por más que estamos haciendo una cirugía limpia, pero contaminamos. Entonces el riesgo de que se infecte esa herida es mucho más elevado, ya 4 a 10%, y entonces esto ya hay que ponerle antibiótico profiláctico, por lo menos una dosis prequirúrgica, y de ser posible por lo menos 2 dosis más después de la cirugía. ¿Está bien? Después está la clase 3, o la herida tipo 3, que es la contaminada. Esta sí ya se contamina desde antes que uno entra a operar, o estamos operando tranquilamente la vesícula y sin querer se lesiona el estómago, se lesiona el intestino delgado porque está ahí todo pegado, y se abre esa cavidad, y entonces ahí ya está contaminada la cirugía. Y la
clase 4 o tipo 4, que es la sucia, ya una peritonitis, ya se perforó la vesícula antes de que se entre a operar, se perforó el apéndice antes de entrar a operar. Es una cirugía traumática, una herida traumática que uno tiene que entrar a operar. Entonces eso ya está sucia, ya no es solamente contaminada, está sucia. Algunos tienen restos de tierra, incluso de la ropa misma en caso de traumas abiertas, o cirugías de un abdomen quirúrgico, una peritonitis, que se perforó la úlcera, se perforó el apéndice. Eso es una cirugía tipo 4 o una herida tipo 4 que es sucia, y el riesgo de infección es más del 10 al 35%. O sea, ya realmente acá no hay más riesgo de que se infecte, sino que ya está infectado, ya estamos tratando ya una infección, y entonces el tratamiento antibiótico ya es terapéutico, no es más profiláctico. ¿Está bien? ¿Entendieron hasta acá? Bueno. Entonces, ¿de dónde pueden venir los gérmenes que me pueden contaminar mi herida en la cirugía? Los lugares de origen pueden ser de la superficie externa del huésped, como la piel, la mucosa, donde se efectúa la herida superficial. Por eso es que, como le digo, en la piel hay bacterias. Por más que yo utilice una serie de medidas, igual ya al cortar hago que prolifere esa bacteria. Pero hay formas de evitar eso. ¿Haciendo qué? Haciendo la antisexia de la piel. Por eso es que nosotros entramos al quirófano. No sé si han tenido ya la oportunidad de entrar al quirófano, pero los que van a entrar después se van a dar cuenta que somos un poco especiales dentro del quirófano. Entonces nos lavamos las manos correctamente, nos vestimos correctamente, y a veces rozamos nomás con algo, pasamos cerca de algo y nos contaminamos, tenemos que volver a lavarnos. Y dicen los cirujanos son muy exigentes, son muy playerones, pero no es por eso, es porque tratamos de evitar la infección del sitio quirúrgico, que es un problema para el paciente y para nosotros los cirujanos. Entonces, en la piel, por ejemplo, utilizamos el antiséptico. ¿Cuál es el que más utilizamos? El yodo. Pero no es solamente el yodo, está el alcohol, está la clorexidina, hay varios antisépticos que lo que hace es tiene un efecto bacteriostático, es como que paraliza la bacteria que está en la piel para que lo que está ahí en la piel no entre a la herida y no me infecte mi herida. Por eso es que después que nos lavamos con las manos, nos ponemos los guantes y antes de hacer la cirugía agarramos una gasa con yodo y pintamos toda la zona que vamos a cortar. Y mientras más amplio, nosotros vamos a hacer la cirugía del apéndice, que vamos a cortar acá nada más 3 centímetros, 5 centímetros. Y sin embargo pintamos toda la panza. ¿Para qué? ¿Para qué pintamos todo el abdomen? Porque mientras más amplio nuestro campo, evitamos más que prolifere esa bacteria. Porque nosotros podemos estar tocando acá, pero al mismo tiempo se puede mover la ropa, podemos tocar un poquito más fuera del campo, y así evitamos que haya riesgo de que esa bacteria sin querer traiga de acá y lo meta acá al abdomen. ¿Está bien? La otra fuente o otro lugar de donde puede venir es la microflora autóctona de la víscera correspondiente. Por ejemplo, el apéndice, nosotros cortamos, es inevitable, cortamos el tubo digestivo y ahí adentro hay bacterias. Entonces de ahí puede venir. Entonces yo tengo que evitar que se derrame líquido, tengo que poner compresas, tengo que tomar una serie de medidas para que no se me contamine mi cirugía. Contaminación exógena del ambiente o personal quirúrgico debido a una ruptura de la técnica quirúrgica aséptica. Acá es donde muchas veces pasa más la infección. Se meten 10 gente en el quirófano, no se lavan bien las manos, no se visten bien, no se ponen bien los guantes, tocan donde sea, hablan dentro del quirófano, no usan tapabocas correctamente. Ese problema es bastante frecuente con los anestesiólogos. Ellos tienen una mala manía de no usar el tapaboca, porque no sé, ellos creen que porque no están operando, como que no van a contaminar, y están en el ambiente, uno habla y yo estoy hablando acá y si estuviéramos en la época del COVID lo estoy infectando a todos y estoy lejos de ustedes, porque uno va emitiendo partículas y entonces de ahí puedes venir también los gérmenes e infectarme mi cirugía.
por eso hay que tener cuidado con eso. La entrada al quirófano es limitado, hay que tener una serie de normas, no tocar donde sea, no hablar, estar ahí calladito, nada más dentro del quirófano, observando, y tratar de no tocar nada, sobre todo las cosas estériles. A veces la técnica quirúrgica misma, porque estoy ahí operando y el cirujano no tiene cuidado, se le contamina su hilo, su pinza, igual sigue usando. Entonces todo eso también puede pasar. Y lo otro es que haya una combinación de cualquiera de esos lugares. Aparte de que no hiciste bien la antisexia o la asepsia de la piel, no tuviste cuidado a la hora de cortar el intestino, el quirófano es un mercado, todo el mundo habla, todo el mundo grita, entonces el riesgo de que se infecte la cirugía es mucho más alto. ¿Está bien? Bueno, así también hay defensas endógenas del huésped para que no haya esa infección. No es que todos se van a contaminar. A veces, por lo menos en nuestro quirófano, entras así, la primera vez vas a decir todo el mundo sale infectado de acá, porque no se cumple nada de lo que está establecido. Todo el mundo entra, todo el mundo habla. Es un mercado. Entonces, pero hay defensas del organismo, de la persona, del paciente, que lucha contra esa infección y evita que haya infección. Y yo digo que hay un Dios en el mundo y Él vive ahí en el hospital, porque gracias a Dios que no se contamina todo. Entonces, tenemos las barreras físicas, que es la misma piel, que es la que evita que se infecte, es la primera barrera que evita la infección. Las defensas inmunológicas con las inmunoglobulinas, el sistema complemento, la citoquina, todo ese sistema de defensa que tiene la persona, que tiene que estar bien, por eso tiene que estar bien nutrido, se tiene que hacer una buena preparación prequirúrgica, no es operar por operar nada más. Si tiene diabetes, estar bien compensado. Si está un poco desnutrido, hipoproteinémico, hay que compensarlo primero para que su sistema de defensa esté bien. Y dentro de lo cual es la fagocitosis, que es la destrucción de las bacterias o de la suciedad, de que puede haber una herida que ya está a veces ya viene sucia, y hace el sistema de la fagocitosis. Entonces, acá hay una lista bastante amplia que ustedes se lo tienen que aprender de memoria para la próxima clase. Que voy a preguntarles qué son los gérmenes más comunes que pueden producirme la infección. Y esto ya ustedes lo vieron en microbiología, ¿verdad? Sí. Así que ya ustedes los conocen, ya son amigos ya de estos personajes. Entonces, acá hay una serie de bacterias, hongos, virus que me pueden causar la infección. O sea, para que vean, es bastante amplio, no es solamente bacterias, sino que están los hongos, los virus, que son mucho más difíciles de tratar. Esto es para que lo vean a mano, para que se lo aprendan de memoria. ¿Está bien? Pero que para que tengan una idea de que hay bastante enemigo contra el quien luchar. Por eso es que somos muy exigentes en el quirófano. Entonces, hay factores de riesgos de la infección del sitio quirúrgico. Hay varias formas de dividirlo, de agruparlo para que puedan estudiarlo más fácil. Una de las formas que yo tengo es esta, está en el libro, en el Schwartz, que es un libro de cirugía, en el capítulo 6, no sé si se ve, la 10ª edición, es uno de los libros más actualizados de cirugía, y trae esta tablita para ver los factores de riesgo de que se me infecte la herida, que hay factores que dependen del paciente, factores locales y factores que dependen de los factores microbianos, de las mismas partículas o las bacterias. Factores del paciente, en la edad avanzada, un paciente anciano no se defiende igual que un paciente joven. O sea, el riesgo de que, por más que yo le estoy haciendo, vamos a suponer, un muchacho de 18 años, le estoy operando de una peritonitis, porque se le perforó el apéndice, y opero a un viejito de 80 años y le estoy quitando un lunar nada más, posiblemente el viejito se infecte y el muchacho no, porque tiene mejor defensa
el paciente joven, la inmunodepresión, los pacientes inmunodeprimidos, la obesidad. La obesidad es el enemigo número uno del cirujano. La obesidad produce, aparte de que es difícil la técnica quirúrgica porque hay que abrir más grande, hay que separar más, es mucho más difícil hacer la técnica porque la grasa es resbalosa. Aparte de eso, la herida se abre, no se cierra bien y se infecta fácilmente. Entonces, uno de los factores de riesgo es la obesidad, la diabetes mellito, otro enemigo. Procesos inflamatorios crónicos, el paciente ya tiene procesos inflamatorios crónicos o procesos infecciosos crónicos, ya viene arrastrando una infección urinaria, se va a infectar la herida lo más probable. La desnutrición, tabaquismo, la insuficiencia renal, vasculopatías periféricas, anemia, radiaciones. Hay una serie de factores de riesgo que tengo que tener en cuenta y tratar de evitar la infección. Los factores locales, la cirugía abierta en comparación con la cirugía laparoscópica es mucho más riesgoso de que se infecte, y nosotros por eso es que en nuestro hospital por lo menos insistimos de que es mejor que se opere por laparoscopía, y los pacientes acá lastimosamente le tienen miedo a la laparoscopía y prefieren la cirugía abierta porque no saben los beneficios que tiene, y uno de ellos es la infección. En los pacientes con una herida que le va a hacer por corte, una cirugía con corte, como te dice, una cirugía abierta, uno manipula más tejido, uno está cortando toda esa bacteria que está ahí en la piel y está introduciendo ahí. Sin embargo, la laparoscopía son mini puertos, mini puntos que se hacen, y por ahí las bacterias muchas veces ni cuenta se dan que estamos trabajando por ahí y no se infecta la herida. Entonces es mucho mejor la cirugía laparoscópica. La preparación deficiente de la piel, no hicimos bien la antisepsia, no nos lavamos bien las manos, no tapamos bien el campo quirúrgico, contaminación de instrumentos, profilaxis con antibiótico inadecuada. A veces esto pasa mucho en donde a veces falla, a veces porque elegimos mal el antibiótico, pero a veces no, a veces es a la hora de administrar el antibiótico. Por ejemplo, nosotros internamos al paciente a las 7 de la mañana para operar en ese día. 7 de la mañana y nos vamos, vemos toda la sala y nos vamos a quirófano y entramos a operar. Y operamos 1 o 2, a veces tenemos 4, y el último paciente operamos a veces a las 5 de la tarde, pero a las 7 de la mañana ya le hicieron ya su antibiótico, y ese para las 5 de la tarde ya no tiene ninguna función. Lo ideal es que se utilice el antibiótico profiláctico 30 minutos antes o máximo 1 hora antes de la inducción anestésica o antes de la cirugía. Antes de que se haga eso, 30 minutos antes se pone su antibiótico y va a quirófano. Si la cirugía ya lleva 3 o 4 horas y no termina la cirugía, se prolongó la cirugía por X o Y razones, entonces hay que volver a ponerle otra dosis durante la cirugía. Entonces ahí es donde muchas veces falla la profilaxis. Le dicen, no, pero si yo le puse antibiótico. Sí, le pusiste pero a las 7 de la mañana y se operó a las 5 de la tarde, entonces ya no sirve. Entonces, procedimientos prolongados, necrosis local del tejido, transfusión sanguínea, hipoxia, hipotermia, todo esto me da riesgo de que se infecte. Los factores microbianos, la hospitalización prolongada, esto hay que evitar en los pacientes que se van a operar o que fueron operados. Mientras más rápido salga de alta o menos tiempo esté internado, es mucho mejor. Por eso es que lo ideal es internarlo una noche antes al paciente, o incluso nosotros lo internamos en la mañana nada más. Vamos a las 7 de la mañana, internamos y ese día lo operamos. Y al día siguiente se vaya otra vez de alta, si es posible en el mismo día. Mientras menos tiempo esté en el hospital, exactamente, mucho menos, porque el hospital está lleno de gérmenes, lleno de bacterias. Secreción de toxinas, resistencia, resistente a la eliminación. Por ejemplo, hay bacterias que forman cápsulas y por más que le pongan antibiótico, el antibiótico no le hace nada, porque ya son gérmenes resistentes. Por eso hay que tener cuidado con el uso del antibiótico. Hay gente que le gusta el antibiótico por cualquier cosa, le duele la cabeza y está tomando antibiótico, y esos organismos, los microorganismos que están en su organismo, las bacterias, ya lo reconocen, ya se le hace familia, entonces ellos hacen una coraza, unas cápsulas y se protegen y no le hacen nada. Y por más que usted le pone el antibiótico indicado,
la bacteria se ríe, no le pasa nada. Entonces también eso puede ser que usted le esté poniendo su profilático, pero el paciente vive tomando cefalexina o amoxicilina toda la vida, y cuando llega una cirugía usted le pone la cefalexina, una cefazolina, y no le va a hacer nada. ¿Está bien? Entonces eso hay que tener en cuenta también, y eso entra en el interrogatorio, preguntarle siempre a los pacientes si toman algún medicamento, qué tipo de medicamento, por qué lo toman, y ahí pueden sacar la información. Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Están entendiendo? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la infección? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Parte del cuadro clínico y todo eso. Para poder hacer un diagnóstico como tal, es decir, tiene una infección, o incluso lo mejor es saber qué bacteria y a qué antibiótico es sensible. Para eso tenemos que hacer toma de muestra bacteriológica, tenemos que hacerle un cultivo a la muestra y antibiograma. Eso es como plantar una plantita con una semilla, ponen ahí en un cultivo y empieza a crecer los gérmenes y le van poniendo los antibióticos. Y van probando los antibióticos y ven cuál es la que los mata. Entonces, eso es lo ideal. Hasta que uno no tenga eso, nosotros podemos ver que tiene en la piel, en la herida, está lleno de pus, le abrimos un punto y sale pus, 1 litro de pus de ahí, sabemos que está infectado. Pero no vamos a saber qué bacteria es ni qué antibiótico usar. Entonces, hasta entonces, el tratamiento es empírico. Ya ponemos antibióticos, pero no sabemos si realmente le hace o no le hace nada a la bacteria. Por eso tenemos que hacer toma de muestra de la supuración de la herida, supuración en cavidades como pleura, peritoneo, hay que punzar, quitar esa pus y mandar a cultivar. Cada vez que vayan a hacer un procedimiento, por ejemplo, hay un empiema y van a hacer una toracocentesis, funcionar el tórax, va a sacar pus, ese pus primero se manda a cultivar y después es que se hace lo demás. Hemocultivo, se hace cultivar la sangre, la orina, urocultivo, material respiratorio, catéter endovenoso, a veces la misma vía con la que se pone hidratación en cirugía, eso al tercer, cuarto día se quita y se manda a cultivar y ahí crece la bacteria. A veces esa es la causa de la infección. Los catéteres de vía venosa central, bastante frecuente que sea la causa de la infección. Entonces, ahí es donde vamos a diagnosticar la infección, la bacteria que está y qué antibiótico es sensible. Entonces, en cirugía hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, que es la fiebre en el postquirúrgico, en el postoperatorio. Después que se opera mi paciente, empieza con fiebre. Y entonces yo tengo que saber por qué está teniendo fiebre, qué es lo que le está causando la fiebre a mi paciente. Entonces, por eso se divide cronológicamente o por tiempo las posibles causas de esa fiebre en el paciente operado. Y tenemos las causas en el transoperatorio o en el postoperatorio inmediato. Estoy haciendo la cirugía y el paciente empieza ya con fiebre. O terminó la cirugía, pasó a la sala y empieza a tener fiebre. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? Lo primero es la hipertermia maligna. Como su nombre lo dice, es maligna, es bastante grave. La mayoría incluso fallecen. Y es de causa anestésica. Hace como si fuera una reacción adversa sobre todo al gas, a los productos anestésicos, y entonces empieza a tener una fiebre elevada del paciente durante la cirugía y la mayoría incluso llegan a fallecer. La infección preoperatoria, el paciente ya tenía una infección antes de su cirugía y yo entré a operarlo así. El paciente ya tenía una neumonía y yo le entré a operar de la vesícula, tenía una infección urinaria y yo entré a operar de su hernia. Y entonces lo que hice fue proliferar más su infección y la fiebre empieza a aumentar. Manejo de cavidad purulenta, ya había pus, un acceso que entre adrenal, entonces ya el paciente está infectado, ya viene luego con fiebre. Entonces esa misma fiebre es la que continúa, entonces no pasa nada, ya le está tratado, ya se drenó su pus, ya se está poniendo antibiótico.
Causa farmacológica, la dipirona, la que se le puso, el ketorolac que se le puso, la cefazolina, hizo una reacción alérgica a esos medicamentos y eso le produce fiebre. Las primeras 24 horas, infección por anaerobios, atelectasias, de 24 a 72 horas, flebitis por la vía venosa, sepsis del catéter, las neumonías, y pasadas las 72 horas, después del tercer día de operado, ahí recién es que podemos hablar de una infección del sitio quirúrgico, hasta los 30 días. Antes de eso o después de eso no. Después de eso también están los accesos intraabdominales, la infección del tracto urinario y la trombosis venosa profunda, que son las causas más frecuentes.